Hermanos queridos, muy buenos días. El Señor los bendiga y los guarde. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, es para mí un privilegio, un honor estar con ustedes en este día en que celebramos a todas las madres. En realidad, todos los días deberíamos de celebrar a las madres, pero este es un día muy especial, ¿verdad? Un día muy especial que está en el calendario y gloria a Dios damos por eso. Oremos por favor. Padre celestial y todopoderoso, gracias te damos, mi Rey, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por el milagro de la vida, Señor, que tú nos das. Gracias por estar aquí congregados en tu nombre, porque sabemos la importancia del poder del acuerdo. Señor, perdona toda ofensa, todo pecado que hacemos delante de tu presencia hermosa y preciosa. Que tu Santo Espíritu limpie nuestras mentes, nuestros corazones para poder levantar manos santas delante de ti. Pasa un carbón encendido por nuestros labios para que podamos nosotros dar una buena reflexión de tu palabra, Señor. Sin ti nada podríamos hacer. Gracias te damos por todas esas mujeres hermosas que estamos aquí en este día, que nos hemos congregado en tu día, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, para una vez más darte las gracias por tanto que nos has dado. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, cuya sangre, cuyo sacrificio nos haces justo delante del Padre y nos da la salvación, la vida eterna en los cielos, la vida abundante en la tierra, liberación, sanidad. Padre mío y Dios mío, te amamos, Señor. Sé tú hablando a nuestras vidas, mi Rey, que tu Santo Espíritu nos ayude a meditar en tu palabra, en ese alimento espiritual que todos necesitamos todos los días. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, hoy día la reflexión se titula Dios nos hizo diferentes, exclusivos e irrepetibles. Gloria a Dios. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Ponme como un sello sobre tu corazón, porque fuerte como la muerte es el amor. Qué hermoso, ¿verdad? Pertenece al Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón. Es un poema y también un canto. Es un canto del esposo a la esposa. Y sabemos que Cristo es el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y eso nos atañe a nosotros también. Gloria a Dios. Muy bien, entonces tenemos que somos diferentes, exclusivos e irrepetibles. Y Dios nos creó a su imagen, ¿no? ¿Verdad? La palabra lo dice, no es que lo diga yo. Dios nos creó a su imagen. El ser humano es una criatura superior al resto de la creación. ¿Para qué somos superiores? ¿Por qué el Señor nos hizo superiores? Para poder administrar el resto de lo creado. Los árboles, los ríos, los peces, los animales, la naturaleza. Entonces nosotros somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios la tenemos en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 27, que dice así, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y nos creó no en el sentido físico, corporal, sino en el sentido espiritual, en el sentido moral, porque Dios es espíritu. Amén. Y tenemos nosotros, por el hecho de que el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza, tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Qué privilegio, ¿no?
además de darnos cuerpo, alma y espíritu, Él nos ha dado dignidad. Él nos ha dado a nosotros capacidad moral, responsabilidad ante todo lo que Él nos ha concedido. Y tenemos que la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 4:10 así. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? En propiciación por nuestros pecados significa que el Señor nos está haciendo a nosotros un favor, nos está redimiendo, ¿no es verdad? Nos está perdonando de nuestros pecados. ¿A efectos de qué? A efectos de hacernos justos delante del Padre, a efectos de que podemos nosotros tener salvación, vida eterna en los cielos, vida abundante en la tierra, liberación, sanidad. Gloria sea su nombre. Entonces, Dios nos creó diferentes, exclusivos e irrepetibles. ¿Esto qué significa? Que cada ser humano piensa diferente. Cada ser humano actúa de manera diferente, toma decisiones con estrategias diversas. Cada quien tiene su nombre, tenemos todos diferentes familias, diferentes gustos, tamaño, peso, cabellos distintos, ojos distintos. Pero ¿cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es nuestra principal diferencia? Nuestra principal diferencia es que Dios nos ha creado para cumplir cada uno una misión específica. Todos tenemos una misión específica. Dios tiene un propósito conmigo y con usted, mi querida hermana, mi querido hermano. La palabra de Dios dice en Hechos 20:24 así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es así que el Señor nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos, diferentes capacidades para que podamos nosotros servirlo a Él y dar de gracia lo que de gracia Él nos ha dado. Somos tan diferentes que incluso lo somos genéticamente diferentes. ¿Por qué digo genéticamente diferente? Porque en el mundo viven como 7.000 millones de individuos y cada una de nuestras características heredadas son diferentes. Por ejemplo, la estatura, el color de la piel y de los ojos, inclusive el temperamento. Y todos estos genes causan combinaciones infinitas. No existen dos personas iguales en el mundo, no existen. Incluso los llamados gemelos idénticos son idénticos físicamente, pero no genéticamente, no. Las investigaciones dicen que el 12% del ADN puede variar en los individuos. El genoma no es estático. El genoma humano no solamente comprende al ADN del núcleo de una célula, sino que también incluye las mitocondrias, que son encargadas del proceso de la respiración celular. Es decir, que todos somos diferentes humanamente hablando. Y tenemos la palabra de Dios que dice en Salmos 139, 13 y 14 lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Imagínese usted, hermano, todos hemos nacido de nuestra madre, hemos estado en el vientre de nuestra madre.
qué osadía la del hombre pretender quitar la vida a aquello que Dios ha formado en el vientre de una mujer, ¿no es verdad? Y vemos nosotros que hay países como el nuestro que han aprobado leyes que dicen que esto está bien, cuando la palabra de Dios, que es el origen de la moral en el mundo, dice lo contrario. Y también somos diferentes en valores y principios. Valores y principios, ¿para qué? Para mantener la dignidad del ser humano. Y la dignidad del ser humano es algo que nos diferencia de las otras especies. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es el valor y el respeto que el individuo reconoce y consagra de sí mismo. Constituye el deber primario y más elemental del hombre consigo mismo y sirve de base a todos los demás deberes que el hombre cumple. La dignidad es la cualidad de quien se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Cuando vivimos bajo los principios y valores que establece el gobierno de Dios, esto nos permite dar frutos en abundancia. ¿Y por qué traemos a colación esto de la dignidad? Porque tradicionalmente en nuestros países las mujeres y los niños hemos sido considerados de tercera o de cuarta categoría. No así en los países del primer mundo, hermanos. Y esto se agrava en los países orientales, en el África también. Y es algo que nosotros debemos de trabajar en esto, en rescatar la dignidad del ser humano y de manera particular de la mujer. Estoy segura que ustedes también oyen y ven las noticias en la televisión, en el diario, en las redes sociales, la tasa de homicidios que hay en nuestro país y también en otros países. ¿Y qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen que el maltrato sexual, físico, psicológico hacia la mujer lo hacen sus propias parejas, sus cónyuges o algún miembro de la familia. Entonces, nosotros debemos de rescatar la dignidad del ser humano y particularmente la dignidad de la mujer. Hay países como Afganistán, por ejemplo, que están regidos por el gobierno talibán, que hasta cierran las escuelas para las niñas. Las escuelas para los niños no las cierran, pero las escuelas para las niñas sí las cierran. Y sabemos que también a las niñas en ciertos países las torturan desde muy pequeñitas con su sexualidad, ¿verdad? Y esto es algo que la palabra de Dios aborrece, porque tratar a una persona afectando su dignidad es pecado delante de Dios. Y vemos que el vivir con principios y valores que establece el gobierno de Dios, esto nos permite dar frutos en abundancia. Y veamos estos frutos en la palabra de Dios. Tenemos Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y estos frutos no son más que la consecuencia de vivir bajo los principios y valores cristianos. Nosotros aquí en la Casa de Encuentro con Dios tenemos los días miércoles el estudio del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todos
todo este fruto del Espíritu Santo, nosotros podemos tenerlo con nosotros en tanto en cuanto vivamos apegados al gobierno del reino de los cielos aquí en esta tierra. Y aparte de estos valores, queremos mencionar unos pocos que atañen a la dignidad de la mujer. El valor del respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto es la consideración con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece, a ser tratado con dignidad o a no causarle ofensa o perjuicio. Por supuesto que el respeto es para la mujer, también lo es para el hombre, también es para los niños, por supuesto, pero de manera especial para la mujer, hermanos, de manera especial para la mujer. Por supuesto, los varones abren la puerta del carro a la dama para que entre y se sienta. Los varones abren la puerta de la casa para que la mujer entre y esté en su hogar. Los varones siempre ayudan a cargar alguna funda a las mujeres. Todo eso enseñamos a nuestros hijos desde pequeñitos y eso nos enseña el Señor en su palabra, a respetar la dignidad del ser humano, a tratar a la mujer como a vaso más frágil. No lo digo yo, lo dice su palabra. Otro valor es la integridad. La integridad considera la veracidad y transparencia de las acciones personales. Por tanto, se opone a la falsedad o al engaño. La persona hace lo que dice. Nosotros tenemos que practicar lo que predicamos, ¿verdad? Si no, no estamos siendo íntegros. Tenemos nosotros que ser transparentes y decir la verdad, porque eso nos ha enseñado el Señor en su palabra. A decir sí cuando es sí y a decir no cuando es no. Y déjeme decirle, algunas niñas no saben decir no. Algunos jóvenes no saben decir no, porque en la casa les han enseñado a que hay que obedecer en todo. Y eso no es así. Tenemos que enseñarle a los niños los valores cristianos, los principios morales que aprendemos en la palabra de Dios, para que ellos estén empoderados en lo que la palabra dice, y eso les va a servir para decir no cuando es necesario, para decir no cuando le están tocando donde no debe, para decir no cuando le están ofreciendo una droga que no conviene. Entonces, no es de bajarle la dignidad a los niños o a las mujeres, no, es de enseñarles a pensar, a meditar lo que el Señor nos enseña y decir no cuando hay que decir no. Pero una persona que no tiene bien su autoestima, una persona a quien le dañan su dignidad, no está en la capacidad de decir no. Solamente dice sí, 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 porque eso le han enseñado en casa. Pero el Señor nos enseña en su palabra que tenemos que respetar la dignidad de las personas. Tenemos que tener respeto hacia todos los demás, de manera especial a la mujer, porque el Señor nos dice que la tratemos como a vaso más frágil. Tenemos que ser íntegros, decir sí a lo que es sí, decir no a lo que es no y practicar lo que predicamos. Y también hay otro valor que es de la justicia. La justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho, tratando a cada uno de forma similar en circunstancias similares. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Misericordioso sí, pero justo. ¿Y nosotros qué vemos en las noticias? ¿Qué vemos en el diario, en la televisión, en las redes sociales acerca de la justicia en nuestro país?
Sale de la cárcel el que tiene dinero. Así es. El que es inocente, si no tiene dinero, se quedará ahí hasta quién sabe cuándo. La soga o la cuerda se rompe por el lado más débil. Los grandes ladrones están en otros países gozando de lo que se han robado. Y aquí hay unas pobres personas, obreros, empleados que están en juicio, que las audiencias les posterga y se le posterga y se le posterga y se le posterga, y dicen que es que las autoridades lo que quieren es ver cuánto billete hay. ¿Qué clase de justicia es esa, mis amados? Nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Nosotros tenemos que hacer algo para que la justicia cambie en nuestro país. Y lo mínimo que podemos hacer es interceder por nuestra nación. Y seguimos. Diferentes también con nuestras parejas, con la idónea, con el idóneo. Y tenemos el caso de que hay autores que indican que las mujeres y los hombres pensamos de manera diferente, actuamos de manera diferente y que cometemos errores porque las expectativas y necesidades de las mujeres no son las mismas que las de los hombres, que hay que saber traducir las palabras y actitudes de ambos sexos, es decir, que tenemos que mejorar nuestra comunicación, porque es que venimos de hogares diferentes. De repente la esposa viene de un hogar cuyos padres han sido autoritarios. El esposo podría ser que viene de un hogar cuyos padres han sido permisivos o padres ausentes. No sabemos. Entonces, esa comunicación que hay, que nos hace tan diferentes, a veces nos ocasiona desencuentros con nuestras parejas, y es por eso que somos diferentes. Dicen que las mujeres queremos que los hombres nos escuchen, y los hombres lo que buscan es generalmente solucionar problemas. A veces los hombres están tan ocupados que dicen que no tiene tiempo de escuchar tanta palabrería de la mujer, no, y hacen de lado el sentimiento o la emotividad de las mujeres. Ellos lo que quieren es buscar la solución, y nosotras a veces queremos que nos escuche, que nos atienda, que nos conozcan un poquito más. Entonces tenemos que los hombres deben de escuchar a las mujeres para entender sus necesidades, evitando estar a la defensiva, porque a veces también ellos se ponen a la defensiva. Ahora, cuando se enfrentan a problemas difíciles, generalmente los hombres se vuelven no comunicativos, mientras que las mujeres se vuelven comunicativas para que los demás puedan trabajar mejor en ayudarlos. Si hay un problema en el hogar, generalmente, porque hay excepciones, el hombre no quiere comunicar esos problemas a nadie, porque es algo íntimo entre la pareja, pero las mujeres no. Nosotros le decimos, por ejemplo, a la mamá, mamá, me está pasando esto. O si no, le decimos a la compañera de oración, fulanita, me está pasando lo de acá. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué consejo me puedes dar? O venimos al pastor, ¿verdad? Porque él también nos da consejería bíblica, que es excelente. Entonces, así tenemos las diferencias, ¿no? De lo que nuestra pareja quiere y lo que nosotras, las mujeres, queremos, buscamos, necesitamos. A veces las discusiones por malentendidos son generalmente un resultado de las dos partes intentando ayudarse. Es preciso amar y respetar a la otra persona y aprender a convivir. Mi mamá me decía eso, hay que aprender a vivir. No somos iguales, somos diferentes. Tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes necesidades,
pero hay que saber respetar la dignidad humana. Para las mujeres, amar a alguien significa conocer y atender sus necesidades sin esperar a que se les pida. A los hombres les encanta demostrar su valía a través de las cosas que hacen, pero generalmente esperan a que se les pida las cosas. Por tanto, las mujeres deben pedir ayuda sin hacer que suene como una demanda. Mis amados, las mujeres siempre nos adelantamos a las necesidades del esposo. Generalmente es así, a las necesidades de los hijos. Sabemos lo que ellos necesitan y nos adelantamos a eso. Él va a necesitar esto, la niña va a necesitar lo de acá, mi esposo le gusta lo demás acá. Entonces uno lo hace, pero el hombre no es así. Él está pensando en su trabajo, en la visión que tiene para el hogar, en el próximo viaje, etc. A él hay que pedirle las cosas. Hay que pedirle, porque después el esposo dice, bueno, no traje esto, o no compré esto, o no proveí tal cosa, porque no me has pedido. Y entonces las mujeres tenemos nosotros que pedir sin que esto suene como una demanda. Nosotros no debemos tratar de cambiar al hombre, no, porque el único que cambia al ser humano es Dios. Amén. Entonces vemos qué nos dice la palabra en cuanto a las comunicaciones. Colosenses 4:6. ¿Qué nos dice Colosenses 4:6? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y Proverbios 16:24 dice así, Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces vemos que existe una comunicación que es constructiva. Las mujeres somos mujeres sabias que edificamos el hogar, como dijo nuestra pastora Jacqueline. Y para eso, hermanas queridas, madres aquí presentes, necesitamos que nuestra comunicación sea constructiva. ¿Qué es una comunicación constructiva? Es una habilidad aprendida. Y muchos de nosotros primero debemos de desaprender el paradigma de la comunicación negativa y la represión que experimentamos durante la infancia, muchos de nosotros. Además, escribir nuestros sentimientos es excelente para expresar nuestras emociones negativas. Emociones negativas como ¿cuáles? Como el dolor, como el temor, como el enojo, como el miedo. Y de esta manera controlada, dejar de explotar hacia nuestros compañeros en el calor del momento. Es que a veces tenemos cosas guardadas, ¿verdad? Las mujeres. A veces no hablamos, nos quedamos calladas. No tenemos esa comunicación que construye. Estamos enseñadas a tener reprimidos nuestros sentimientos. Pero hermana, eso es como una olla de presión, ¿no verdad? Llega un momento en que explotamos porque lo hacemos. Y eso es necesario evitar porque vienen los desencuentros con la pareja. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán en los ríos. Ponme como un sello sobre tu corazón, porque fuerte como la muerte es el amor. Eso lo dijo el rey Salomón cuando estaba jovencito. Se casó, su primera esposa dicen que fue la Sulamita y escribió el Cantar de los Cantares. Hermoso poema que es un canto del esposo a la esposa. Y sabemos que Cristo es el esposo de la iglesia. ¿Quién le da gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Pero entre las mujeres también somos diferentes. Hay diferencia entre mujeres también, ¿verdad? Entonces somos diferentes entre las mismas mujeres sobre a lo que belleza se refiere. Nuestra sociedad a veces ha reducido la belleza al glamour superficial. Si el glamour hace énfasis en el blush, en el traje de moda y en el costoso perfume, la belleza verdadera lo dice la palabra de Dios. Dice que la belleza verdadera es el resplandor que ilumina desde el interior del ser humano, que es un generoso corazón que hace que su presencia cambie la atmósfera donde está, que es la fragancia de vida que perdura mucho después de que has dejado una habitación. Imagínate, es hermoso, ¿no? Que vayamos a un lugar, si alguien está diciendo malas palabras, se queda callado. Si alguien está gritando, respeta. Si alguien está haciendo escándalo, dice, ajá, es que la hermana ha llegado. No estamos hechas para ser igual a todo el mundo, hermanos. Estamos hechas para ser diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está reflejado en nosotros y ese reflejo debe iluminar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Acordémonos que somos sal y luz en el mundo. Y así es como debemos de ser siempre donde sea que estemos. En la iglesia, en el trabajo, en el hogar, donde sea que el Señor nos ponga. Y veamos qué dice la palabra de Dios sobre esto. Proverbios 31:30. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Gloria sea su nombre. Bendito y alabado es el Señor. ¿Qué dice Primera de Pedro 3 y 4? Primera de Pedro 3 y 4. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Demos honor a Él teniendo la actitud correcta, queridas hermanas. Esto me hace acuerdo de la primera ministra que fue de Alemania, Angela Merkel. Yo leí de ella que ella iba a las reuniones con un vestido sencillo y siempre iba con un vestido sencillo. Y yo la admiro mucho y la admiraba mucho como canciller en su calidad de mujer gobernante de un país tan importante como es Alemania, que ha resurgido de las cenizas. Y ella ni se cambió de casa en todos los años que estuvo de canciller y de primer ministro. Siempre iba con el mismo traje o un traje parecido al que siempre se ponía, que era un traje sastre. Ella de profesión es física, una persona bien instruida, bien capacitada, hizo un gobierno en Alemania muy aplaudido, pero yo la veía siempre bien sencilla en todas las reuniones que tenía con el grupo de los E8 y de los E20, de los E-tantos, ¿no, verdad? Sencilla, bien peinada, bien aseada, pulcra, ni se cambió de casa, ni se cambió de marido, ni tuvo tantas cosas ostentosas como se sabe que tienen los gobernantes cuando llegan a cargos de eminencia.
Entonces, hermanas, imagínense nosotros que el Señor, Dios de los cielos, nos ha creado, nos ha enseñado su palabra, nos ha dado salvación, nos tiene aquí en su casa de encuentro con Dios para alabarlo, para bendecirlo y para aprender un poquito más de su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nuestros hogares sean unos hogares ejemplo en nuestra sociedad, para que la mujer sea atendida con dignidad, para que su marido sea bien comprendido, para que los hijos sean obedientes a sus padres, para que podamos tener salvación y una vida abundante aquí en la tierra. No estamos perdiendo el tiempo, estamos hoy día celebrando al Día de la Madre. Estamos celebrando a la madre porque la madre es un ser abnegado. En sus entrañas estuvimos todos nosotros, porque todos nosotros venimos de una madre. Una mujer nos tuvo en sus entrañas y nosotros debemos de dar honra y gloria a Dios que nos permitió vivir, que nos permitió estar aquí, que permitió que naciéramos. Gloria sea su nombre. Y tenemos el versículo 13 de Isaías 66. Isaías 66, versículo 13. Dice así: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Hermanos, el amor es la fuente poderosa para hacer que todas las cosas se vean distintas. Y el más grande amor en el mundo es el amor de la madre. El más grande amor que existe es el amor de Dios. Pero en el mundo, el amor de la madre. Porque la madre ama a sus hijos de manera incondicional. Todas las madres estamos no para dañar la autoestima del hijo, no para hacerlo sentir mal y dañar su dignidad. Estamos para levantarlos con la ayuda del Señor. Estamos para darle un buen testimonio que sirva para él cuando crezca, a medida que crezca. Porque cuando nuestros hijos tienen sus propios hogares, nos comprenden mejor a nosotras, ¿verdad? Saben cómo nosotras hemos luchado para que ellos sigan adelante, para que ellos crezcan en un hogar donde los principios morales, los principios cristianos sean aprendidos y atendidos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y vemos cómo en Isaías 66, 13, el Señor consuela a su pueblo como si fuera una madre, ¿no? Como si fuera una madre. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y eso es lo que tenemos que ser para nuestros hijos. Fuente de consolación, fuente de edificación, fuente de exhortación con amor. Y el Padre sacrificó lo más preciado, a su único Hijo, para que seamos salvos, y gracias a este acto hoy tenemos una nueva esperanza. Y por eso queremos celebrar en este día a las madres que han aceptado la responsabilidad de proteger, educar, cuidar y guiar a sus hijos. Y oponernos a que la vida de un feto sea aniquilada. Eso no es cristiano, eso no es tener amor a Dios, eso no es tener amor a nada. Y tenemos nosotros, que las madres, tenemos también valores que nos hacen muy importantes en el hogar. Tenemos el valor de la tolerancia,
que es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás. Y vemos lo que dice en Efesios la palabra de Dios. Efesios 4, 1, 2. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, siendo tolerantes, sabiendo que somos diferentes, sabiendo que venimos de diferentes hogares, de repente de diferentes culturas. Y el otro valor que tenemos aquí es el de la aceptación del otro. ¿Cuál es el valor de la comprensión y la aceptación del otro? Es comprender cómo somos diferentes. Esto nos permite tratar a todo el mundo con el mismo respeto y comprensión a pesar de las diferencias. Aceptar las diferencias es una oportunidad para crecer como personas y fomentar una cultura de paz y respeto a nuestro alrededor. ¿Cómo se fundamenta esto bíblicamente? Veamos Levítico 19, 18. Levíticos 19, 18 dice así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, tenemos que aceptar a todos como son. Cuando practiquemos los valores de tolerancia, comprensión y aceptación del otro, y sin que nuestra vida o nuestra salud mental corran peligro, tendremos la llave de la paz y de la felicidad para nuestras vidas. Gloria sea su nombre. Él nos quiere felices, Él nos quiere gozosos, Él nos quiere alegres, sobre todo en este día que nosotros conmemoramos el Día de la Madre. Un aplauso al Señor. Bien, entonces vemos que Dios nos hizo diferentes, exclusivos e irrepetibles. Y ojo, también nos hizo iguales. Entonces me dice, hermana, pero ¿cómo es eso que somos diferentes e iguales? Todos los seres humanos somos diferentes en nuestro ser, pero iguales en nuestra humanidad. La igualdad universal y las diferencias específicas deben de ser respetadas. Somos iguales en dignidad, somos iguales en los derechos y en las libertades, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, etc. Esto me recuerda a la mujer que ungió los pies del Señor con un perfume costoso, ¿verdad? El Señor estaba en una reunión y en esa reunión habían varones, fariseos, y esta mujer entró y se arrodilló a los pies del Señor, ¿verdad? Y nosotros vemos que ella lavó los pies del Señor con sus lágrimas. Y no secó los pies del Señor con toallas, sino con sus cabellos, ¿verdad? Y ungió los pies del Señor con un perfume costoso, ¿verdad? Entonces, eso nos demuestra a nosotros la sencillez, la humildad, cómo esa mujer de esa época se sentía bien con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dio ejemplo de dar una dignidad a la mujer. En esa época la mujer, por supuesto, era considerada de tercera o de cuarta, pero recordemos que las mujeres estaban siempre al lado del Señor, servían al Señor, amaban al Señor. Ellas estaban encantadas con las buenas nuevas de salvación, porque el Señor no hacía acepción de personas. Las mujeres eran respetadas, consideradas, y su dignidad era respetada. Bien. Entonces, todos los seres humanos somos iguales delante de Dios, seres vivos, creados por Dios
a su imagen y semejanza, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Levítico 19:15. Levítico 19:15. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, somos iguales. El Señor no hace acepción de personas. También tenemos en Hechos 10, 34 y 35. Dice así, Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué cosa es temer a Dios? Temer a Dios es tenerle un sumo respeto, estar conscientes de quién Él es: Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, estrella resplandeciente de la mañana, el que es y que vendrá, el todopoderoso Dios de Israel. Entonces, somos iguales, incluso y por sobre todo, iguales ante el final de la historia. No hay nada que nos iguale más a todos que la misma muerte, ¿verdad? No nos llevamos nada, no venimos con nada y no nos llevamos nada. Sea rico, pobre, alto, bajo, gordo, flaco, ojos azules o moreno, todos somos iguales ante la muerte. No habrá distinción de clases sociales en ese momento, sino que allí estarán por igual grandes y pequeños. Todas las distinciones que el hombre hace en este mundo serán eliminadas ante aquel que no hace acepción de personas. Tanto unos como otros somos responsables ante Dios. Nuestra sociedad pone énfasis en determinadas clases sociales, como por ejemplo en los políticos, en los gobernantes, y también en ciertos pecados, como los asesinos, los violadores, los pederastas o los ladrones. Pero en el juicio de Dios todos compareceremos por igual. Veamos lo que dice sobre esto la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 16 y 17. Primera de Pedro 1, 16 y 17. La palabra de Dios dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque somos peregrinos, hermanos. Nuestra patria es la patria celestial. En este mundo somos peregrinos y el Señor no hace acepción de personas. Amén. Jesucristo en su vida sobre la tierra dio ejemplo de cómo tratar a todos los hombres con el mismo amor y con el mismo respeto, especialmente a los pecadores. ¿Por qué el Señor hizo énfasis en buscar a los pecadores? Porque tenían más necesidad de salvación, porque tenían más necesidad de alguien que se acercara a ellos y sea empático. Nosotros decimos a veces: pero tal delincuente es así, o tal delincuente mira lo que hizo, y no sabemos su infancia, ¿verdad? No sabemos su infancia. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo entra a esas vidas para sanar las heridas de su alma muchas veces. Y el Señor les da esa calidez y ese amor que en determinadas circunstancias no han tenido en sus hogares. Muy bien, hermanos, entonces nosotros estamos viendo que somos diferentes
pero iguales al mismo tiempo. Y sobre todo, iguales en el tiempo final de la historia. Y nuestro pastor siempre dice, pastor de última generación. Vemos lo que está sucediendo alrededor del mundo y nosotros tenemos que estar apercibidos, sobre todo las madres. Tenemos esa sensibilidad, tenemos esa emotividad que nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa carga afectiva por nuestros esposos, por nuestros hijos, y de esa manera podemos nosotros servir al Señor, sobre todo en la oración, en la intercesión. Oremos, hermanos queridos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Rey soberano y todopoderoso, Padre eterno y buen Dios. Henos aquí, Señor, en el Día de la Madre, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Yo te pido, Señor, en esta hora, por todas las madres que estamos aquí, para que tú nos ayudes a seguir en tu camino, para que seamos esas mujeres de Dios que tú quieres que seamos, que el propósito que tú tengas en nuestras vidas se cumpla, que seamos esas madres protectoras de sus hijos, que le da buen ejemplo, que los trae a tu camino, esas madres que edifican su casa, que aman a sus maridos. Ten misericordia de todas nosotras, Señor, porque sin ti nada somos. Ayúdanos, bendícenos, protégenos. Sé tú, Señor, escuchando las peticiones de nuestros corazones conforme a tu santa y bendita voluntad. Y provéenos, Señor, en todas nuestras necesidades físicas, espirituales y materiales. Y que podamos nosotros gozar de nuestra familia, que ellos nos ayuden a nosotros en los planes que tú tienes para nuestra sociedad, para esta casa de encuentro con Dios. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos porque sabemos que somos la niña de tus ojos, porque nos tienes esculpidas en la palma de tus manos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.